Esta mañana vamos a terminar con la serie de David, de lecciones en la vida de David que hemos estado dando. Esta es la última lección de la vida de David. Y de manera como un resumen, una de las cosas que quiero decir, que tal vez voy a repetir dentro del mensaje, es que lo que hace grande a David no son en realidad sus victorias, no es en realidad su capacidad como guerrero en la escuela de niños. Tal vez la primera mención para los que crecimos en la iglesia del nombre David en las clases bíblicas es la batalla contra Goliat. Es una lección muy común, ¿verdad? Y esa es una de las historias más común, pero en realidad lo que hace grande a David en la historia de la Biblia es cómo él es una sombra del Mesías y cómo él es una sombra de Cristo, un tipo de Cristo, una imagen de Cristo, pero también cómo él pudo ver a Cristo, la visión que David llega a tener del Mesías y de la victoria de Dios sobre los enemigos, sobre el mal, que es un tema, no sé si se dieron cuenta en el Salmo 18 que leímos, pero una de las cosas que resaltaba es: Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios, pero también resaltaba el tema de los enemigos. Se levantaron contra mí, vinieron contra mí, me acechaban y todo, pero nuevamente, pero Dios me respondió, pero Dios me salvó, pero Dios estuvo a mi lado, pero Él me libertó. ¿Por qué? Porque una de las cosas que David nos muestra en su vida, en sus discursos, en sus salmos, en su ejemplo, es precisamente ese drama que estamos viviendo en el tiempo presente entre la lucha contra el mal, contra la carne, contra el pecado, contra la injusticia y la posibilidad que tenemos de refugiarnos en Dios. Yo le he titulado a este tema Un nombre ungido por Dios. Los últimos 3 capítulos de Segunda de Samuel es el 22, 23, 24. Vamos a dejar el 24 fuera. El 22 es exactamente lo mismo que leímos en la lectura del Salmo 18, pero como ya lo leímos, solamente quiero mostrar que es un salmo rico y bastante complejo. Puede clasificarse como un salmo real de acción de gracias, y es real porque menciona al rey y se centra en las experiencias del rey, pero es de acción de gracias porque constantemente está agradeciendo a Dios por su refugio, por sus victorias, por su protección, por haberlo ungido, por haberlo escogido. Es un salmo donde David repasa todo lo que el Señor significa para él. Él es mi escudo, Él es mi roca, Él es mi baluarte, Él es mi estandarte, el Señor es mi fortaleza. Él repasa esto, pero también relata todo su peligroso sufrimiento. Me sentí encadenado, las aguas se vinieron contra mí. De alguna manera él está repasando también esos momentos de aflicción, de angustia, de dolor. Y luego cómo él extendió su mano y de alguna manera, no sé si notaron en el Salmo, pero él lo pone de una manera muy gráfica. Descendió desde los cielos volando sobre un querubín, sobre carros de fuego, extendió su mano poderosa, me sacó de las muchas aguas. O sea, él lo muestra como esa manifestación del poder de un rayo mezclado con las alas del viento, de las nubes, y de alguna manera él está mostrando cómo la intervención de Dios es siempre sobrenatural, siempre milagrosa, y explica también cómo todas estas victorias han venido a él porque él ha puesto su fe, su confianza en el Señor, y porque Dios es todopoderoso. Y él termina ese salmo que leímos también diciendo: alaben al Señor, alaben también y agradezcan porque él ha librado a su rey. Entonces él termina con una doxología, es decir, una palabra de alabanza donde vemos. Algo interesante es que aunque vimos que el libro de Segunda de Samuel se divide en 2 partes, como David va ascendiendo al trono y cómo llega al tema del pecado y empieza a haber tragedia, tragedia y tragedia. Este salmo es un salmo donde él no niega las tragedias, pero termina exaltando a Dios. Pero el mensaje de esta mañana lo vamos a centrar no en Segunda de Samuel 22, sino en Segunda de Samuel 23, porque Segunda de Samuel 22 es un salmo que él escribe
quizá en su juventud, quizá no en el final de su vida, sino dice que fue escrito en el momento en que las guerras se terminaron, cuando el Señor lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, más o menos, eso ya antes de que vinieran todas las batallas que iba a tener, pero ya del lado familiar como consecuencia de su pecado. Pero aquí, esto sí fue escrito ya en los últimos días. Esta sí, dice el escritor, son las últimas palabras de David. Y lo interesante es que primero, para tener una imagen en la mente, es que primero da una descripción de quién es David, que encaja perfectamente con la sombra del Mesías. Luego habla de las bendiciones que un pueblo tiene de tener un rey justo, del pacto que Dios ha hecho con él, y de las consecuencias de alejarnos de Dios, que son cosas que él vivió. Él fue un rey justo que fue bendecido por Dios. Dios hizo un pacto con él, pero él también tuvo obras de la carne que trajeron consecuencias terribles a su vida. Pero él está mostrando también, eso nos da una imagen de nuestra vida, nos da una imagen de la historia del mundo, de la historia de la tierra, de la historia del Mesías, cómo la bondad va a ser bendecida por Dios, cómo Dios al final va a ser fiel, no a la bondad, no a las obras, sino al su pacto, a su propósito, y cómo va a venir un juicio que va a destruir la maldad de este mundo. Y quiero que tengamos esa imagen, porque esa es la imagen que David logra tener. Y vuelvo a repetir algo que dije al inicio: la grandeza de David es la visión que le fue concedida del plan de Dios en la tierra que se está ejecutando y que el Mesías se está ejecutando. Entonces dice 2 Samuel 23:1, estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, el hombre que fue elevado tan alto, el hombre ungido por el Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, declara. Y quiero ver aquí una imagen de cómo esto es una sombra del Mesías. En primer lugar, voy a ver el tema de David y luego lo voy a conectar con Cristo, y así nos vamos a ir de alguna manera a lo largo de esta mañana. En primer lugar, es interesante que en los libros de Samuel 8 veces se refieren a David como el hijo de Isaí. Cuando Saúl se enoja porque David no llega, dice: ¿dónde está el hijo de Isaí que no está hoy en la mesa? Cuando Doeg del Edomita relata cómo David llegó a pedir pan a Abiatar, dice: es que el hijo de Isaí llegó. Y así en varias ocasiones se le llama el hijo de Isaí. Había una conexión fuerte de David con su padre. Y cuando nosotros vemos quién fue Isaí, cuál fue la influencia de Isaí en la vida de David, lo primero que nos topamos es que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le dice: estos son todos sus hijos, y le dice: no, hay uno que está trabajando cuidando las ovejas. Entonces vemos que una de las cosas que podemos ver en 1 Samuel 16:11 es que Isaí fue un padre que le enseñó a David a trabajar, que le enseñó a ejercer responsabilidades desde muy jovencito. Se calcula que ahí David pudo haber tenido tal vez 14, 15, 16 años, no se sabe con exactitud, pero más o menos por ahí andaba. Otra de las cosas es que en otra ocasión Saúl empieza a ser atormentado porque el Espíritu de Dios se ha apartado de él, y entonces él dice: pero es que tienen que conseguir un buen músico. Y alguien le dice: yo conozco uno, un hijo de Isaí es excelente músico. Él manda a llamar a Isaí y le dice: mándame a tu hijo que es buen músico, o necesito música para soportar este tormento. Y Isaí le manda a su hijo, pero cuando él envía a David a Saúl, le manda también una ofrenda, le manda un reconocimiento, le manda una honra, le manda un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Entonces vemos cómo Isaí era un hombre que había aprendido a honrar la autoridad, que había aprendido a honrar al rey. Más adelante, otra de las menciones de la relación de Isaí con David es en el siguiente capítulo. Ya como que David regresó a su casa, o estaba de vacaciones, o fue a pasar el verano, y entonces había guerra contra los filisteos, y Isaí le dice: quiero que vayas a ver a tus hermanos, y le dio grano tostado, pan, queso,
pregúntales cómo están y ven y tráeme el informe. Entonces vemos que era un padre que está pendiente, que está preocupado por sus hijos y por la situación de la nación. Pero realmente David, como hijo de Isaí, es una sombra del verdadero y mejor descendiente de Isaí, porque en Isaías 11, 1 y 2 nos dice que un retoño brotará del tronco, y es interesante que no usa el término David, sino usa el término Isaí, porque de alguna manera también estas cosas que Isaí le enseñó a David las vamos a ver reflejadas en el Mesías, sobre el cual reposará el Espíritu de Dios. Ahora es interesante porque desde ya el profeta Isaías está mostrando que el reino de David un tiempo va a ser cortado, va a terminar. Usted puede ver un tronco que está vivo, que está floreciendo, pero de repente viene y le cortan el hacha. Y alguien dice, bueno, ya ese árbol ya se murió. Pero viene el profeta Isaías y dice, no, ese tronco va a retoñar. Y va a salir un retoño del tronco de Isaí, el Mesías. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Más adelante en este capítulo muestra que él va a restaurar el paraíso perdido, porque el león va a volver a estar con el cordero, porque el niño va a volver a jugar con la serpiente, la enemistad entre el hijo de la mujer y el hijo de la serpiente se va a romper, y aquel día las naciones acudirán a la raíz de Isaí, al descendiente de Isaí, que será puesto como señal para los pueblos y su morada será gloriosa. Entonces vemos como Cristo es el verdadero descendiente de Isaí. Pero la segunda descripción que se nos da en 2 de Samuel 23:1 de David es que fue un hombre que fue levantado tan alto. Y definitivamente David, todos sabemos, no venía de una familia real. Dios le dice en 2 de Samuel 7, cuando hace el pacto con él, esto te ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo a donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido sobre la tierra. Y el nombre de David, hoy vemos muchos que se llaman David precisamente por David, y Cristo siempre va a ser recordado como el hijo de David en los evangelios y en la historia. Dios levantó a David, lo sacó de detrás de las ovejas, del anonimato, para ponerlo como el rey que es sombra del verdadero rey que vendría. El Salmo 78, 68 también dice, en cambio eligió a la tribu de Judá y el monte de Sión, el cual amaba. Ahí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaban las ovejas y los corderos y lo convirtió en el pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Nuevamente vemos que David estaba allá en el redil, allá en las ovejas, en una posición anónima, en una posición no de influencia, no de poder, no de gobierno, pero Dios lo lleva alto. Jesús también vino humilde, Jesús también vino en una familia pobre, pero también se dijo de él que iba a ser elevado muy alto. Cuando se profetiza acerca de Jesús, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, él le dice, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande. En realidad, David, siendo elevado tan alto, era solamente una sombra de Cristo que realmente iba a ser verdaderamente grande. Sería llamado Hijo del Altísimo. Y Dios, vean cómo conecta la palabra sobre Cristo con David. El Señor le dará el trono de su antepasado David. Eso es algo que esperamos, porque esperamos que Cristo regrese y reine sobre esta tierra. Pero él ya reina sobre su pueblo en un reino en misterio, en un reino espiritual, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero no solamente habla de reino. Filipenses 2 del 7 al 11 nos muestra que Cristo renunció a sus privilegios divinos, adoptó la
humilde posición de un esclavo. Cantábamos esa canción, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y se le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. David fue elevado en alto, pero no toda rodilla se dobló ante él. Pero nuestro verdadero y mejor David, nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla. Todos los que lo han negado, todos los ateos, todos los que han dicho que no existe, todos los que han dicho que no es Dios, un día, cuando Él venga desde sus tumbas, van a tener que doblar sus rodillas ante Él. Toda la creación se arrodillará ante Él. La tercera descripción que 1 Samuel 23:1 nos da de David es David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. Sabemos que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y ve todos los hijos y no estaba David, lo mandan a buscar, y cuando él llega, dice que el joven era trigueño y apuesto, de ojos hermosos, y el Señor le dijo: este es, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel, una de las cosas que el escritor quiere mostrarnos es que el poder de David no reside en David. La capacidad de David para vencer a Goliat, para matar a los 10,000, para matar a los ejércitos, no reside en David, reside en la unción que Dios derramó sobre David, porque por eso esto está contado en el capítulo anterior al suceso de Goliat. Sin la unción, sin que la unción hubiera sido derramada por David, él no hubiera podido haber matado a Goliat, ni hubiera podido haber matado a 10,000. Es la unción de Dios la que se tiene que llevar la gloria. Y la Biblia no solamente ahí habla, sino por ejemplo en 2 Samuel 22:51, que es precisamente el último verso del Salmo 18, dice: le das grandes victorias a tu rey. Le muestras el amor inagotable a tu ungido, a David, y a todos sus descendientes para siempre. Y de alguna manera lo que el autor está enfatizando es que las victorias y la manifestación del amor de Dios residen en que la unción de Dios está sobre él. Salmo 132:10 dice: por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. Y el punto es: Señor, acuérdate de tu unción que está sobre él. Acuérdate de que tu unción fue derramada sobre él. Salmo 132:17, aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. ¿Por qué David iba a ser luz para el pueblo? Porque la unción de Dios reposaba sobre él. Y eso es realmente lo que vemos. ¿Por qué un ministro es usado por Dios para predicar la palabra? No por el ministro en sí mismo, sino porque Dios ha puesto, y de alguna manera algo importante a resaltar es que en el nuevo pacto todos tenemos la unción del santo, no solo los ministros. Todos somos sacerdotes del nuevo pacto, todos somos llamados a ser luz, porque la unción del Espíritu reside en todos y cada uno de nosotros. Pero no solamente David fue ungido por Dios, el verdadero ungido por Dios fue Jesús. Lucas 2:26 nos habla de Simeón y dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo de que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él está presente en el templo cuando José y María llevan a Jesús para ser circuncidado, y él logra ver al ungido del Señor, lo toma en sus brazos y profetiza sobre él. Más adelante, cuando Jesús va a Nazaret, se le da el libro del profeta Isaías en Lucas 4:17 y 18, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús
declara y confiesa que él es el ungido de Dios y que Dios lo ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y aunque aquí no está registrado, inmediatamente él cierra el libro y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Y ya viene el primer intento de querer matarlo cuando él dice eso. Pero él declara sin temor que el verdadero ungido por Dios no fue David, es él. David también fue ungido, pues, pero como sombra del que sería el verdadero ungido. Cuando los apóstoles dan testimonio de él, porque fueron llamados para dar testimonio de él, ellos dan testimonio de que Jesús era el ungido de Dios. En Hechos 4:27, ellos le dicen al Señor: de hecho, esto ha ocurrido en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Jesús es aquel a quien Dios ungió. Más adelante Pedro, en uno de sus sermones, dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús es el verdadero descendiente de Isaí, es el que fue realmente elevado en alto, es el verdadero ungido de Dios, de quien David es sombra. Y la última descripción en 2 Samuel 23:1 que leemos de David es el dulce cantor o el dulce salmista de Israel. Lo interesante es que David, aquí vemos 1 Samuel 16:4, dice que él designó a los levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Él llegó a tener una visión de Dios que no se había tenido antes. Él llegó a reconocer lo digno de alabanza que era Dios, y él estableció lo que Moisés no había establecido. Él puso cantores, él puso levitas a que adoraran, invocaran bendiciones, dieran gracias y alabaran al Dios de Israel durante 24 horas seguidas. Eso no había existido antes en el tiempo ni de Moisés, ni de Josué, ni de los jueces, ni de Saúl. Eso lo instaura David en su reino. Más adelante vemos que le dio a Asaf y a sus compañeros levitas una canción de agradecimiento al Señor, que empieza diciendo: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que él ha hecho. David es el primero que predica a través de la alabanza, y ahí vemos una mezcla de varios salmos que están registrados en Primera de Crónicas. Es interesante notar que de los 150 salmos que existen, al menos 73 tienen el título Salmo de David, y algunos creen que aún algunos que no tienen el título también fueron escritos por David. Hay una alta probabilidad de eso, pero mínimo 73 se atribuyen hacia él. Y lo interesante es que hay muchos salmos, hay al menos 17 salmos que podrían ser identificados como mesiánicos, porque registran profecías acerca de Cristo, palabras que Cristo dijo. El Salmo 22 empieza diciendo palabras que Cristo citó en la cruz. Habla de cómo iban a echar suerte sobre sus vestidos. Hay muchos salmos que hablan de él. El Salmo 110, el Salmo 2 lo cita el autor a los Hebreos, mostrando que se referían a Cristo, de quien Dios había dicho: eres sacerdote, eres rey, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 2 es citado para decir: tú eres mi hijo, yo he engendrado hoy, por los apóstoles en la predicación de Jesucristo y por el autor a los Hebreos. Pero vemos que de esos 17 salmos que hablan del Mesías, que son el 2, el 8, el 16, el 22, 34, 35, 40, 41, 45, 68, 69, 91, 97, 102, 109, 110 y 118, al menos 11 de estos fueron escritos por David, que son los que están subrayados. Entonces, David como profeta tuvo un alto entendimiento de la vida del Mesías. Si nosotros vemos para los
que vivieron en el tiempo de Jesús, era muy difícil pensar en el sufrimiento del Mesías, en la humildad del Mesías. Pero eso fue algo que David sí tenía claro, porque David registra en sus salmos las profecías más claras de las cuales se dice que él tenía que sufrir y morir para entrar en su gloria. Las vemos en los salmos de David. Pero no solamente David alabó a Dios, Jesús también fue un salmista. Tal vez no lo vemos dirigiendo la alabanza como Mauricio en la sinagoga, pero David también celebraba las fiestas de Israel y cantaba himnos al Señor. Nos dice Mateo 26:30 que luego de haber instituido la Santa Cena, de haber compartido el pan y compartido el vino, cantaron un himno. Jesús cantó el himno con sus discípulos que se cantaba en la Pascua previo a salir al Monte de los Olivos. Él va hacia la cruz luego de haber alabado al Señor, habiendo cantado con sus labios lo que se conocía como el gran Jalel, que eran los salmos 115 al 118. Y cuando él resucita y se aparece a los discípulos camino de Emaús, él les dice que cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús reconoce que muchos de los salmos, de las canciones escritas por David, hablan de él. Ahora, siguiendo con segunda de Samuel 23, verso 2, dice: el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Dentro de las últimas palabras que David expresa, él está diciendo: yo soy un profeta de Dios. Mi vida va más allá de mis logros. Realmente mi importancia es lo que yo puedo expresar que Dios ha puesto en mi boca. De hecho, los apóstoles, el apóstol Pedro en Hechos 2, habla de David y dicen: pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo. Cuando dijo, mi cuerpo no permanecerá en la tumba, por ejemplo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está ahí entre nosotros. Él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus descendientes, de los descendientes de David, se sentaría en su trono. Entonces, los apóstoles tenían claro que David era profeta. Y como profeta, él habla estas como últimas palabras. Las últimas palabras de David son en 2 de Samuel 23:3. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Es interesante porque aquí él está aparentemente hablando de un rey, de cualquier rey. Algunos pensarían que él está hablando de sí mismo o de otro rey que va a venir, y dice: el rey que gobierna con justicia y gobierna en el temor es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la lluvia. Hay un crescendo ahí, porque la luz del amanecer de alguna manera quita las tinieblas, pero después una mañana sin nubes quita la sombra, y el brillar del sol está hablando del efecto de esa luz sobre la creación. Y de alguna manera, en realidad, él no está hablando del mismo, él está hablando sobre el Mesías. Y vamos a ver cómo Jesús es quien es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, y como el brillar del sol sobre la tierra nueva. Lo primero, como la luz de la mañana al amanecer, se cumple en la profecía, por ejemplo, que da Zacarías acerca de Cristo, y dice: gracias a la tierna misericordia de Dios desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros, hablando de Cristo, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Mateo también cita a Isaías cuando dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y aquellos que estaban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo viene como una luz de la mañana
alumbrar nuestras tinieblas. Segunda de Corintios también 6:4 nos dice que así como la tierra estaba desordenada y vacía, así estábamos antes de conocer a Cristo, pero así como Dios dijo, sea la luz, ese fue el momento en que Cristo vino a nuestra vida. Pero Él no solamente viene para darnos vida, sino que también viene para quitar las sombras, para quitar las supersticiones, para ir quitando la ley, la religiosidad de nosotros. Pablo explica que todos los ritos de la ley son sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se abre en Cristo. Cuando hay nubes, hay sombras, pero cuando una mañana sin nubes es una mañana sin sombras. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, pero no las buenas cosas en sí mismas. Bajo aquel sistema, los sacrificios se repetían, pero en el nuevo pacto, Cristo ha hecho una obra completa. Pero también es como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Y cuando la luz, cuando ya el sol brilla más, digamos, cuando el día es completo, ya la tierra se seca y permite a las semillas germinar, permite a las plantas hacer fotosíntesis y también permite que lo que ya está desconectado de la tierra se seque. Al mismo tiempo, da vida a lo que está conectado a la vida y termina de matar lo que pareciera es que está vivo, pero que está muerto. Y esa es la obra que Jesús hace. Yo entré a este mundo, dijo Jesús, para hacer juicio, para dar vista a los ciegos que anhelan ver, pero también para demostrarles a los que en realidad, a los que creen ver, que en realidad son ciegos. Él vino para dar revelación a los niños, pero también vino para avergonzar a los que se creen sabios y entendidos. Esa es la obra del sol sobre la hierba nueva. El verso 5 de 2 de Samuel 3, David regresa después de que habla de cómo un buen gobernante es luz. Él dice, ¿acaso no es mi familia que Dios ha elegido? ¿No es así mi familia que Dios ha elegido? Sí, Dios ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. El énfasis de David es que el pacto de Dios es seguro y es un pacto eterno. Y este es el énfasis de las últimas palabras de David. Y eso nos hace pensar en que David estaba vislumbrando los propósitos de Cristo, de Dios acerca de Cristo. El pacto con su familia era en realidad el pacto con el Mesías. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:9 nos dice que ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué David es una figura tan importante? Porque él es el rey por excelencia, a pesar de los errores que cometió. Pero él lo que nos da una visión de lo que será el reino de Cristo, porque el último propósito de Dios y el principal motivo del pacto de Dios es poner a Cristo como rey sobre todas las cosas. Las palabras de David terminan en el verso 6 y 7 diciendo, porque los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos, serán completamente consumidos por el fuego. Y algunos creen que aquí David está hablando de los enemigos de Dios, pero en realidad él está hablando de aquellas acciones en sí mismo que él ha hecho no tomando en cuenta a Dios, o cosas que sus mismos descendientes van a hacer ignorando a Dios. Porque lo vamos a ver en los descendientes de David, como algunos serían como espinos y por los profetas serían llamados así y serían también cortados y serían desechados. De hecho, el tronco de la familia de David sería cortado en el exilio y retoñaría, como vimos en Isaías 11. Aquí David no está hablando de los enemigos, está hablando del mismo pueblo de Dios y de las mismas consecuencias del pecado que él mismo ha vivido en manera figurada. Y algo que yo quiero resaltar
es que cuando menciona espinos, de alguna manera en la escritura los espinos hacen referencia a las obras de la carne, a la naturaleza pecaminosa. Y esto, para recordar esto, vemos en Génesis 3:18, Dios maldice la tierra, pero recordemos que el hombre fue formado por la tierra y ahora la tierra iba a producir espinos, pero eso también en figura es que ahora también nuestra naturaleza humana iba a producir pecado. Los espinos son figura de la naturaleza pecaminosa de la cual Pablo nos enseña que es enemiga siempre de Dios y no obedece a la ley de Dios, ni jamás lo hará. Y por eso los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Se necesita nacer de nuevo para poder agradar a Dios. Pero Dios un día va a cortar y consumir por el fuego esos espinos. Esto lo dice el profeta Isaías: el Señor, la luz de Israel, será un fuego, el santo será una llama, devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una noche quemará al enemigo por completo. La lujuria de David fue consumida en las consecuencias que vivieron sus hijos. El abuso de poder fue consumida en la pérdida de poder que vino sobre Amnón y que vino sobre él mismo, pero también toda la maldad de la tierra será consumida por fuego. Jesús dijo: un buen árbol no puede producir frutos malos, hablando de que un nuevo nacido, alguien con nueva naturaleza, no va a producir pecado, pero el árbol malo, hablando de la naturaleza pecaminosa en nosotros, no puede producir nada bueno. Pero todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. A veces vemos esto solamente como que Dios va a destruir a los malos, pero yo lo quiero ver como que Dios va a destruir nuestra naturaleza pecaminosa, porque eso es lo que se nos anuncia en 1 Corintios 15:53. La naturaleza pecaminosa, el cuerpo mortal, no puede heredar el reino de Dios. Así como lo corruptible, lo malvado, lo que produce espinos, no puede heredar lo incorruptible. Pero hay un misterio y hay una buena noticia. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados, todos los creyentes. Dios va a venir en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y los que hayan muerto resucitarán sin la naturaleza pecaminosa. Y los que estemos vivos seremos transformados y Dios eliminará la naturaleza pecaminosa en nosotros que produce espinos. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido. En el cumplimiento de los tiempos, en Apocalipsis 21, cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra, vemos la profecía de David cumplida. Vi la santa ciudad se refiere a la nueva Jerusalén y la Jerusalén fue la ciudad de David y vemos cómo aún ahí el nombre de David tiene trascendencia porque lo que él eligió como ciudad para él es el nombre que Dios elige para la ciudad celestial. Y vemos que la ciudad hace referencia y se conecta en Apocalipsis 22 con el trono, porque el trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Entonces, ¿qué está viendo Juan en su visión del nuevo mundo? Un rey justo, que es como la luz de la mañana. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad donde el trono de Dios y del Cordero están. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con Dios. ¿Qué estamos viendo ahí? El pacto eterno. Dios cumpliendo su pacto, siendo nuestro Dios y nosotros su pueblo. El pacto del cual el pacto con David es solamente un reflejo, el pacto con Moisés es solamente un reflejo. El nuevo pacto es el verdadero pacto, la verdadera evidencia de ese pacto. Dios unido a su pueblo. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Ahí vemos cómo los espinos desaparecerán, la maldición desaparecerá, la paja desaparecerá. No habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Eso es maravilloso. Y de alguna manera esa es la imagen de las últimas palabras de David. Es una imagen de la historia del mundo, de la historia de Dios, de la historia del Mesías que terminará para nosotros.
Hay una última historia que se cuenta después de todo, y es algo interesante porque el autor de 2 de Samuel 23 nos muestra las últimas palabras de David, pero también nos habla de los guerreros de David, y los guerreros de David nos muestran, él quiere dar a entender, David no hizo lo que hizo solo, necesitó de ayuda, y también Cristo de alguna manera, él elige a un pueblo. Entre los guerreros de David había como una élite de 3, de ahí habían 30, pero en total eran 37. Y es interesante que él cuenta la historia de 3 guerreros, y quiero terminar con esta historia y cerrar. Dice 2 de Samuel 23:13, cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Ulam, aquí él está regresando al pasado, David todavía no vive en la ciudad de Jerusalén, todavía no ha construido la ciudad de David, él todavía está siendo perseguido por Saúl en la cueva de Ulam. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los 3 que formaban parte de los 30, el grupo selecto de los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Aunque Saúl era rey, los filisteos habían invadido Jerusalén en ese tiempo y estaban sitiando Belén, la ciudad donde David nació, la ciudad de la familia de David. Entonces, verso 15, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. A David le causaba en ese momento de angustia, en ese momento que David estaba viendo, en un momento de angustia donde él no sabía si Dios cumpliría sus promesas. La verdadera sed de David era esa sed de los recuerdos de su niñez, del lugar donde él había crecido y del agua que él bebía del pozo de Belén. Yo recuerdo cuando vino mi amigo de Alemania, él había estado en México, en el resto de Centroamérica, y cuando tomó agua del grifo aquí en Costa Rica por primera vez dijo, ¡ay, agua pura con minerales de nuevo! Dice, le pareció muy buen agua la de aquí, porque aquí tomamos agua del grifo igual que en Europa, pero él había estado en Honduras, Guatemala, México, donde no se toma agua del chorro, ¿verdad? O del grifo. Entonces nosotros tenemos buen agua y a veces podemos extrañar un buen agua, la buen agua, pero en realidad la sed de David, la pregunta interna de David era, ¿será que verdaderamente Dios me dará el reino? ¿Será que verdaderamente Dios cumplirá sus promesas? ¿Será que verdaderamente Dios me salvará? Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla y en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron mi vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Lo importante de la historia es que cuando los 3 le llevaron el agua, Dios le estaba confirmando a David, sí cumpliré mis promesas. Sí te daré el reino, sí te defenderé de los enemigos. Pero algo que llama la atención es que estos hombres no esperaron una orden de David. El deseo de David fue como una orden para nosotros. Ahora, si David es Cristo y nosotros somos soldados de Jesucristo, valientes de Jesucristo, guerreros de Jesucristo, ¿será nuestra actitud hacia nuestro David como la actitud de estos hombres? ¿Serán los deseos de Cristo como una orden para nosotros? David había arriesgado su vida por ellos en las batallas. Ahora ellos estaban dispuestos a arriesgar su vida por ellos. El Mesías arriesgó, y no solamente arriesgó, sino que entregó su vida por nosotros. ¿Estaremos dispuestos nosotros a arriesgarla por él? David no se toma el agua ni tampoco los condecora, porque él sabe que en todo quien merece la gloria es Dios y la derrama dándole gloria a Dios. Jesús es el mayor y mejor guerrero. Estos guerreros representan a Jesús y también nos representan a nosotros. Jesús vino al mundo cuando estaba sitiado y gobernado por el enemigo. Jesús no solo arriesgó su vida, sino que puso su vida por sus ovejas, y en la cruz él vivió la más profunda sed. Jesús sació la mayor sed de nuestro corazón y nos dio a beber de su espíritu, que en nuestro ser salta como ríos de agua para vida eterna.
Y Jesús nos da la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán. Hemos visto que Jesús es el verdadero ungido de Dios, el verdadero rey. Pero así como David tenía valientes, también Jesús tiene un ejército. Y en Apocalipsis 14:14 nos habla de aquellos que siguen al Cordero a donde quiera que va, que han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Y en Apocalipsis 17 nos muestra, en los últimos tiempos nos dice que 10 reyes se pondrán de acuerdo para entregarle su poder a la bestia y la autoridad que tienen, y irán en guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero lo interesante es que el Cordero no va solo, que los que Él ha llamado y ha elegido y les son fieles estarán con Él. Vemos la historia del Cordero en las últimas palabras de David, pero vemos también una sombra de que, aunque todo se trata de Cristo, Cristo nos da participación en su reino. Pero la pregunta es, ¿seguimos al Cordero a donde quiera que va? ¿Somos de los que Él ha llamado, elegido y los son fieles? Para considerar, ¿es Cristo nuestro Rey y Señor? Disfrutamos de su justicia, paz y gozo. Nos damos cuenta del privilegio que tenemos como pueblo del nuevo pacto. Nos gozamos en saber que pronto seremos libres de la presencia del pecado, del dolor y de la muerte. O sea, esto es importante. Son esas 3 preguntas que se enfocan en esas últimas palabras de David. El Rey es la luz. Si tenemos al Rey, tenemos luz y no estamos en tinieblas. Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto también con nosotros, no solo con David. Los espinos serán eliminados. Podemos gozarnos en saber que un día ya no habrá presencia del pecado en nosotros. Y otras preguntas. ¿Es nuestra devoción a David? ¿Es nuestra devoción a Cristo como la de los valientes de David, a David? Seguimos al Cordero donde quiera que va. Son sus deseos como órdenes para nosotros. Ardemos en la misma pasión que lo consume a Él, porque el evangelio alcance a los perdidos, porque la iglesia sea edificada, porque Dios sea glorificado. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por Él. Vivimos con la certeza de entrar en su reino de gloria, anhelando sus recompensas. David fue grande porque conoció al Mesías. Y la grandeza a la que nosotros podemos aspirar en nuestra vida dependerá de qué tanto podamos ver, conocer, amar y arriesgarnos por Cristo. Señor, te damos gracias porque es hermoso ver tu plan eterno. Es hermoso ver, Señor, que aunque un día entró el pecado y entraron las tinieblas, tú desde ya tenías un propósito eterno, un plan glorioso de reunir todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. Señor, gracias por ese Rey justo que es nuestro Rey, que cuando estábamos en caos y en tinieblas, su voz se oyó en nuestro interior y nos dijo, sea la luz, y pudimos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, amándonos, salvándonos, recogiéndonos y dándonos un sentido de vida. Gracias, Señor, porque la noche que fuiste entregado, tomaste la copa diciendo, esta sangre representa el nuevo pacto, e inauguraste el nuevo pacto, y a través de ese nuevo pacto nos dice tu espíritu y pusiste un nuevo corazón en nosotros, capaz de ser libre de las obras de la carne y de la naturaleza pecaminosa que produce espinos, y ahora tenemos la capacidad de obedecer y de guardar tus mandamientos. Pero como David le pasó, aún nosotros luchamos porque aún nuestra naturaleza pecaminosa produce espinos.
Pero celebramos, Señor, el día en que tú vendrás para quemar los espinos en el fuego, para eliminar de nosotros la presencia del pecado, para transformarnos y darnos un cuerpo glorificado, que ya no tendrá nada corruptible, nada mortal, ni naturaleza pecaminosa. Pero hoy queremos, Señor, seguirte a donde quiera que vas mientras regresas. Arriesgar nuestra vida como tú la diste por nosotros. Tomar tus deseos como órdenes y vivir apasionados por aquello que a ti te apasiona. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.